de la masa, ¿no? La religión, ¿cuántas veces hemos visto el estudio de las sectas, ¿no? O el fanático religioso? Se da todo en un contexto siempre grupal, entonces da para analizarlo, ¿no? Bueno, la escuela como grupo, digamos, qué pasa en ese lugar, un trabajo, el grupo de un trabajo, no sé, el club, es decir, está bueno analizar no solo conductas extremas, sino los grupitos más pequeños y cómo la influencia de los demás influye en la individual, ¿sí? Vemos los casos que han acontecido, o el caso de los rugbyers, ¿no? Que mataron a Fernando, por ejemplo. Bueno, los rugbyers como que están, ¿no?, estigmatizados, pero digamos, se ve en el fútbol, se ve en un montón de situaciones donde el grupo parece fomentar una violencia que quizás esos chicos de manera individual, por eso seguramente que deben tener tendencias violentas, pero el grupo da como esta cuestión de impunidad, ¿no? De que me siento más seguro, y el otro funciona como un espejo mío, entonces a veces el resultante es tremendo, ¿no? Es extremo. Bien. Y dentro de esto, entonces, la relación de esto que acabamos de decir, directamente con grupo. Entonces vimos qué es un grupo. Les dejé yo en el Word que era un grupo. Bueno, es un conjunto de personas que generalmente no, siempre cuando hablamos de un conjunto hablamos de más de una persona. No tiene un límite, digamos, de participantes. Generalmente las personas de un grupo específico comparten digamos, un fin en común, o sea, tienen un fin en común los participantes de un mismo grupo, ¿sí? Vimos que existen los grupos primarios y los grupos secundarios. Los grupos primarios, generalmente el mejor ejemplo de un grupo primario es la familia. Uno no elige participar de este grupo, digamos, se impone. El grupo primario, ¿no? O sea, del grupo primario nosotros vamos a sacar individualmente la sensación de pertenecer o no. Así que siempre nosotros hablamos de la familia como el primer agente socializador y el grupo, digamos, con más fuerza en cuanto a la influencia, ¿no? Los grupos secundarios pueden ser el club, pueden ser la escuela, ¿no? Vimos el grupo de pertenencia y el grupo de referencia. El grupo de referencia es aquel grupo en el que yo no participo necesariamente, es decir, los miembros de ese grupo a mí no me reconocen como un miembro activo, porque yo no pertenezco precisamente, pero sí las ideas de ese grupo a mí me identifican, por eso me refieren, por eso se llama grupo de referencia. Esas ideas que comparte ese grupo, yo las comparto, aunque no forme parte expresamente del mismo. Puede ser, por ejemplo, el grupo Greenpeace. Yo no formo parte, yo no aporto económicamente, yo no voy a una marcha, ni subo a un barco tratando de evitar la caza indiscriminada de las ballenas, pero me siento identificada, digamos, con lo que ellos defienden. Es mi grupo de referencia, entonces desde lo más chiquito lo que puedo hacer acá, trato de cuidar el medio ambiente, ¿se entiende? Pero ellos no me reconocen a mí como miembro. Eso sería un ejemplo, un grupo de referencia. En cambio, el grupo de pertenencia sí es el grupo en donde yo estoy inserto, ¿no? Es el grupo que me concibe a mí como parte y que además el grupo funciona de una determinada forma porque yo soy parte, yo, el otro, ¿sí? Pero pertenezco, tengo un sentido de pertenencia en este grupo, ¿se entiende? Bien, esto fue más o menos lo que nosotros vimos de grupo. Después vimos, sí, los distintos roles, ¿no?, que uno puede
asumir dentro del grupo. Y que, bueno, indudablemente tiene que ver con otras cuestiones. Por ejemplo, están los grupos formales y los informales, que creo que también se los nombré, ¿no? Los grupos informales generalmente digamos, se crean, ¿no? En pos de un objetivo común, pero generalmente duran un tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo, un grupo de la universidad, un grupo de la escuela, ¿no? El grupo que por ahí el docente crea para que ustedes hagan, no sé, desarrollen un tema en particular. Una vez que ese tema está desarrollado, el grupo se desintegra. ¿Se entiende? Este es un grupo informal. Y el grupo formal, por ejemplo, es un grupo de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, esto se da mucho en una empresa, donde también, ¿no? Los grupos formales, de alguna manera, son parte de una estructura mayor, parte de una estructura de la organización, son parte de una estructura organizativa, ¿no? Entonces, son asignados con trabajos, digamos, bien específicos, ¿sí? Y el comportamiento de los individuos en el grupo formal va a ser muy característico, ¿no? Va a estar estipulado, va a dirigirse hacia una meta en común, ¿sí? Diferente cuando el grupo es informal, ¿no? Y el vocabulario que se utiliza es distinto. Generalmente en el grupo informal no hay justamente una estructura formal, como decíamos recién, ¿no? Organizativa. Se dan más de forma natural, ¿no? Pueden darse también, por ejemplo, en una empresa, pero de otra manera, ¿no? Darse de manera espontánea. Se juntan de manera espontánea para tomar un café, para hablar, pero no comparten estas características del grupo denominado formal. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta tienen respecto a lo que les dejé en el módulo? Bueno, perfecto, entonces. Vamos a ir a apego. Vamos a hablar de otra teoría, ¿sí? Es otro tema, otra unidad. En realidad forma parte de todo lo que estamos viendo, pero bueno, se nos mezcla con esto porque esta clase, lo que acabo de decir es una clase de repaso de la pasada, ¿sí? Lo que íbamos a ver hoy era teoría del apego. Nos estamos metiendo un poquito más, ¿no? A lo que es la segunda parte de la materia, donde nos adentramos un poco en la infancia, pero hablando de afecto y de relaciones, ¿sí? Lo hablamos ya, cuando hablamos de Freud, hablamos de la relación con la madre y demás, pero en esta etapa nos vamos a referir expresamente a la vida emocional y afectiva de los primeros años de vida, ¿sí? Después de las vacaciones nos vamos a meter en el desarrollo antes del nacimiento, vamos a ver reflejo, vamos a ver la vida intrapsíquica de este niño por nacer, cuál es la conexión afectiva con esta mamá, incluso, digamos, intrapsíquicamente, digamos, intrauterinamente. Vamos a hablar de los primeros meses de vida, pero siempre desde lo emocional y de lo afectivo, ¿sí? Vamos a hablar de los reflejos con los que nace el recién nacido, el desarrollo de su moral, la formación de este vínculo a nivel familiar. Bueno, tenemos un montón de cosas para hablar. La teoría del apego nos abre un poco la puerta hacia esto que les estoy comentando, ¿no? Bueno, a ver, la teoría del apego nosotros lo vamos a ver de un autor que se llama John Bowlby, ¿sí? John Bowlby, repito, se escribe B-O-W-L, B larga, Y, Bowlby, ¿sí? Bien,
John Bowlby, estadounidense, psicólogo, hizo un montón de aportes, ¿sí?, en relación a cómo era la relación del niño con sobre todo con su madre, ¿sí? Él falleció en 1990, fue un psicoanalista inglés, no estadounidense, inglés. Como tiene una base psicoanalítica, además está decir que, bueno, que todas las ideas, que muchas de las ideas las comparte con el psicoanálisis, es decir, con Freud. Entonces nosotros vamos a ver que le da mucha importancia a la relación madre-hijo, como todo psicoanalista, ¿sí? Pero bueno, fue un pionero en todo lo que se trató del desarrollo infantil en relación al apego, ¿sí? ¿Qué decía? Bueno, para él el apego es una disposición innata que tiene el ser humano para establecer un vínculo afectivo con la persona que es su principal cuidador. Y él, chicos, se refería mucho claramente a su madre biológica, ¿sí? Pero bueno, hago esta aclaración porque esto nosotros lo vemos siempre desde el psicoanálisis, y nos tenemos que ir un poquito al tiempo en donde estas teorías tomaron fuerza, ¿no? Hoy en día, por digamos, la apertura social, por el cambio de pensamiento, ¿no? Nosotros podemos, digamos, relacionar esto no solo a la madre biológica, sino que cualquier persona, traduciendo un poco, ¿no?, lo que esta teoría quiere decir, cualquier persona que haga las veces de principal cuidador, que puede ser un papá, que puede ser un abuelo, que puede ser una madre adoptiva, tendría la misma influencia que esta madre biológica a la que el psicoanálisis siempre hace referencia, ¿sí? Por eso está bueno las teorías que uno ve, digamos, poder reformularlas en cuestiones más actuales, ¿sí? Pero bueno, en este sentido, entonces, repito, el apego sería una tendencia biológica, chicos, y yo pongo como el acento acá, biológica, es decir, que el ser humano nacería ya predispuesto a establecer una relación de amor, de afecto, ¿sí?, que no se ve en los animales, por ejemplo. Sí, en algunos, sobre todo los monos, ¿no? Que nosotros, ayer, por ejemplo, estaba viendo un video del nacimiento de un mono, y cómo es esta relación tan similar a la nuestra, ¿no? Y lo vemos con muchos otros animales, pero después hay un punto en donde hay como un corte, ¿no? El ser humano necesita permanecer en esta situación afectiva y emocional. Entonces, naceríamos con esta predisposición biológica, chicos, a que solos no podemos vivir. Siempre tenemos que vivir en relación al otro, y al afecto y al cuidado, ¿sí? Necesita el ser humano, el recién nacido, entonces, desarrollar una relación con al menos un cuidador principal para que su desarrollo futuro social y emocional se desarrolle con normalidad. ¿Se entienden? ¿Se entiende, chicos? Esta teoría, la teoría del apego, no solo abarca cuestiones psicológicas, sino también marca, digamos, teorías que tienen que ver con lo biológico, ¿no? Con lo sociológico, con lo evolutivo. Digamos que es una teoría interdisciplinaria que abarca un poquito, digamos, varias dimensiones del ser humano. En este sentido, nosotros podemos decir que la forma en la cual el adulto, ¿sí?, gestiona y maneja sus emociones va a tener que ver
con el tipo de apego que hayamos tenido en nuestra primera infancia. Bowley era bastante radical, digamos, y decía que el apego se desarrolla en los 2 primeros años de vida. Es muy radical, ¿por qué? Porque imagínense que 2 años nada más nos, ¿cómo les puedo decir? Nos determinan, nos condicionan para toda una vida futura, para los próximos, pongámosle 80 años, ¿no? Entonces, hoy en día esto también va cambiando, comprendemos que el apego, si bien los primeros años son importantes, esto puede, ¿no?, ir construyéndose en un devenir de relaciones afectivas. Pero bueno, les cuento que para Bowley los 2 primeros años eran, digamos, básicas para desarrollar el apego, ¿no? Es decir, estos 2 primeros años nos iban a dejar una huella intrapsicológica que de alguna manera nos determinaría, bueno, mira, esto es lo que te espera el resto de la vida, ¿no? Si tuviste padres más o menos cariñosos, bueno, de esto va a depender tu vida futura. Es un poco así como lo plantea el psicoanálisis, pero bueno, damos un poquito más de franja para poder ver qué va ocurriendo, ¿sí? Nuestras primeras sensaciones, entonces, y experiencias de la niñez nos dejaría, digamos, una impronta profunda, ¿sí?, que tendrían, digamos, un impacto más profundo los 2 primeros años de vida, dice Bowley, ¿sí? ¿De qué va a depender esto, chicos? De la forma en la cual nuestros cuidadores nos traten, básicamente. Hay otro psicoanalista que se llama Donald Winnicott, también psicoanalista, ¿no? O sea, sigue todas estas ideas freudianas como la base un poco de su teoría. Desarrolla muchísimo Winnicott la relación que existe madre-hijo, ¿no? Por eso te digo, todos le dan mucha importancia, pero Winnicott habla de un objeto transicional, habla de una madre, digamos, que es la que le muestra un poco los objetos a este niño del mundo, ¿no? Y Donald Winnicott, ¿por qué hago referencia a él? Porque él dice que habla del holding y del handling. Y él dice que el holding es la forma en la cual la madre lleva al niño de un lugar al otro, ¿no? Y se los hago muy fácil, esta madre que de repente es más bruta o más suave, entonces que de alguna manera el niño va a empezar a hacerse una idea de lo que este mundo es o de lo que le espera en este mundo, nada más a partir de cómo la madre lo agarre, lo ponga en la teta, lo saque, lo cambie, ¿sí? Y el handling tiene que ver también con esto, con la forma en que la madre, por ejemplo, cambie el pañal, lo vista, lo bañe. Madres extremadamente suaves y cálidas, que tengan un tono de voz muy tranquilo, no es lo mismo que aquella madre que pum, pam, levanta la cola, le pone la toalla, lo tira más o menos en la cuna, no es lo mismo. Entonces él decía el holding y el handling como esa primera sensación estrecha, ¿no?, que el niño tiene con esa cuidadora y que de alguna manera saca una idea de lo que este mundo es, a partir de cómo la madre lo trata. ¿Se entiende? Entonces hago alusión a Winnicott, que lo vamos a ver el año que viene, cuando hablemos de juego, porque él habla un poco de esta relación de interjuego que se establece entre madre y el niño, que es un poco la madre la que le muestra los objetos del mundo, y que en este sentido hay un momento en donde aparece este objeto transicional, que es este objeto de apego, se llama, por eso hago referencia a Bowley, cuando este niño se da cuenta de que él y la madre son parte de 2 cosas distintas, que son separadas, aparece este objeto de apego, o el objeto transicional, que generalmente es una mantita, o puede ser un pijamita de la mamá, o puede ser un osito blandito, o una almohadita. Es un objeto que generalmente al cual el niño se aferra,
y que lo ayuda a superar la separación que tiene que hacer con su madre cuando se da cuenta que él y la madre, repito, no son parte de lo mismo, y cuando necesita explorar y volverse más independiente para poder tener una relación con su ambiente. ¿Sí? Bueno, todo esto, ¿no?, se relaciona con esto que estamos diciendo del apego. Esta relación que va a estar basada en la cercanía y en el cuidado, cuanto más sana y más espontánea se dé, más va a impactar de manera saludable en nuestro desarrollo psíquico y va a prevenir algún tipo de patología o fondo, digamos, conflictivo futuro. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Ok, el primero entonces en desarrollar esta teoría fue John Bowlby, que repito, era un psicólogo y también un psiquiatra inglés, y estudió la relación que se establece entre el niño y su madre. ¿Cuál fue su conclusión? Además de todo lo que acabo de decir, él concluía en que la capacidad de resiliencia, ¿saben lo que es la resiliencia? ¿Alguien tiene alguna idea? No es como la capacidad de, a pesar de lo que se te presente o los obstáculos que tengas, afrontar la situación y seguir Es adelante. eso, perfecto. Mejor no lo podría haber explicado. Es eso, ¿sí? La resiliencia es lo que acaba de decir la compañera, es esta capacidad de, a pesar de la adversidad, ¿no?, poder tomar esa experiencia y transformarla en algo positivo, ¿no? En didáctica, cuando vimos a Manes, el video de Manes, él explicaba, ¿no?, que el estudio de la inteligencia humana, que la inteligencia así radical, como nosotros la conocemos, no puede explicar la resiliencia, digamos, esta posibilidad de que de 10 personas que viven en un contexto desfavorable, una se recibe de médico, por decir algo, ¿no? ¿Qué le pasó a esa persona en relación a las demás? Bueno, entonces Bowlby decía que la capacidad de resiliencia de los menores, su conducta y su desarrollo emocional posterior está directamente relacionada con el tipo de vínculo que los niños establecen con sus progenitores en los primeros años de vida. ¿Sí? Bien. Y la confianza, obviamente, y la autoestima, ¿no? La autoconfianza, esta sensación de saber que uno puede con todo, a pesar de las dificultades que la vida te va a presentar permanentemente, también surge de la relación primaria entre el niño y la madre. No es lo mismo una madre que me ha estimulado, que me ha dicho que lo puedo volver a intentar, a una madre o un padre que me ha castigado cada vez que algo me ha salido mal, ¿no? Entonces, a partir de estas relaciones, chicos, hay distintos tipos de apego, ¿sí? A partir de cómo estos primeros años se hayan dado, puede haber distintos desarrollos de apego, los cuales Bowlby los ha dividido en apego seguro, apego ansioso ambivalente, apego evitativo y apego desorganizado. ¿Sí? ¿Cuándo van a poder ver claramente esto, chicos? En el jardín de infantes. Si ustedes trabajan en nivel inicial, en el jardín de infantes, son profes en este nivel, van a ver claramente, después en primer grado, en segundo también uno lo sigue viendo, pero así como preciso el apego que ese niño está construyendo y va construyendo con sus padres, lo podés ver en nivel inicial, cuando el niño está haciendo digamos, su proceso de adaptación al jardín, y es la primera vez quizás que este niño se aleja de su madre o de su padre, generalmente es la madre,
decimos madre porque los que trabajamos en el jardín sabemos que de 10 de 10 padres, 8 son madres las que acompañan a los chicos, ¿no? Los dos trabajan, pero siempre generalmente más es la madre la que acompaña este proceso. Cada vez, gracias a Dios, hay más padres, ¿sí? Pero bueno, nosotros vemos con mucho más detalle la relación, la ansiedad de separación que el niño siente, esta angustia normal que se produce en las primeras etapas de adaptación al jardín en relación a la mamá, ¿sí? En este punto, chicos, ¿en qué ustedes van a poner el ojo, ¿no? Hay 3 cosas que hay que observar. Uno, cómo es el momento de la separación, de la ansiedad de separación. Es más allá de que el niño tenga un apego seguro, un apego normal, el niño con apego normal va a mostrar ansiedad de separación. ¿Por qué digo esto? Porque no es normal, entre comillas, que un niño no presente ningún tipo de nerviosismo ni de angustia al quedarse solo en un lugar nuevo, con gente que no conoce, y la madre se va. Digamos, no sería, vamos a poner esperable, porque normal, no me gusta tanto la palabra, no sería tan esperable que este niño no reaccione de ninguna manera quedándose solo en un lugar que no conoce cuando la madre se va. Y si esto ocurre, me estaría hablando de que hay un apego que quizás no es seguro, porque a veces uno confunde, ¿no? Indiferencia con seguridad. Y uno dice, che, mirá qué bien, tu hijo se quedó, no lloró, vos te fuiste. Bueno, no sería tan esperable, ¿no? Habría que ver qué pasa ahí, que el niño no reacciona o le da lo mismo que la madre esté o que no esté. Entonces, lo primero que ustedes tienen que observar es lo que se produce en el momento de la separación. Segundo, lo que tienen que observar es, una vez que la madre se va, generalmente el nene llora mucho, pero en el momento que la madre pasa por esa puerta, el niño, uno ve que se empieza a calmar y empieza a observar y a conectarse con el ambiente más tímidamente y qué sé yo, hasta que finalmente lo explora. Va a la caja de juguetes, mira uno tímidamente, lo deja, se acerca a un compañerito, juega 2 minutos, se va, se acerca a la maestra medio desconfiado, le responde algo y se va, pero esto es lo normal que pasa, ¿no? Es decir, ¿cómo reacciona cuando la madre se va? O sea, la ansiedad de separación que le llamamos nosotros, ¿no? Si explora el ambiente una vez que lo peor ha pasado, que es esta separación cuando la madre se va por la puerta, ¿y qué hace cuando la madre vuelve? Estas son las 3 cosas que nos dice Bowley y que de hecho él observó. Él lo que hacía era poner a niños con su madre en una sala y observar desde afuera cómo el niño exploraba el ambiente cuando la madre estaba. La madre después se iba por la puerta, cómo el niño se quedaba explorando el ambiente si la madre no estaba, y acto seguido entraba un extraño a esta sala y él observaba cómo el niño se, digamos, relacionaba con esta persona extraña ante la ausencia de su mamá, ¿sí? Y entonces todo esto nosotros lo observamos en el jardín como psicopedagogos, por ejemplo, tenemos una entrevista con cada padre, pero observamos mucho en los primeros días esta cuestión del apego, ¿sí? Y a partir de acá entonces podemos hablar de estos tipos de apego. ¿Cuánto tiempo me queda, chicos? 3 minutos. Ok, por ahí no llegamos a ver todos los tipos de apego, porque vieron que yo profundizo mucho, pero no pasa nada, los terminamos el jueves que viene. El apego seguro, seguramente les doy ¿no? Hoy. El apego seguro es el más sano de todos, ¿sí? Se da cuando este niño siente la incondicionalidad de sus padres y tiene la certeza de que los padres van a estar cada vez que él los necesite, ¿sí? Que los padres no le van a fallar. Y en este punto, chicos, esto se va a dar cuando
los progenitores le den seguridad y se preocupen en establecer con el niño una buena comunicación, ¿no? ¿Qué? Se llama este apego, ¿Cómo? Perdón. como dijo al principio, antes de dar las definiciones, apego ¿cómo? Seguro se llama. No te entendí. Gracias. Sí, ya termino. Sí, no, porque estoy dando la clase con el celular. Bueno, entonces, estos niños no van a tener miedo al abandono, que sí lo vemos en otro tipo de apego. Por eso el niño se va a quedar explorando el ambiente de manera saludable, porque o sea, repito esto, no es que el niño que tiene apego seguro no va a llorar, no, sí va a llorar, pero una vez que esto, que la madre pase, que el padre se vaya, ¿no? Ellos van a tener la seguridad interna de que ese padre y esa madre lo van a ir a buscar a la salida del colegio, y de que prontito esa madre va a volver, cosa que otros chicos no tienen, por eso tienen estas reacciones tan desmesuradas de llanto, ¿no? Porque no saben si el padre va a volver. Emocionalmente pasa esto. En cambio, el niño que tiene un apego seguro, no les provoca miedo el abandono, ¿sí? Entonces, se pueden poner nerviosos, ansiosos, pero enseguida van a quedar relacionándose de manera efectiva con el ambiente. Cuando sean adultos, chicos, bueno, claramente, cuando sean adultos van a tener una sensación de independencia, de autocontrol, van a tener, dependencia en algún punto de sus vínculos afectivos, pero no los va a definir. ¿Se me está por cortar? Sí, queda menos de un minuto. Bueno, yo les mando todo esto a la plataforma. Ustedes lo leen todo y lo terminamos la semana que viene. ¿Sí? Dale. Dale, profe. Dale. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos mañana en didáctica. Chao, profe. Chao, profe. Sí.